Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrar la organización de datos que corresponde a la parte de estadística descriptiva. Y vamos a empezar con la organización de datos cualitativos. Veamos algunos conceptos antes de iniciar nuestra sesión. Veamos primero el concepto de variable. Recordemos que todo estudio estadístico debe considerar el tipo de variable a estudiar. Las siguientes figuras que observamos nos muestran dos variables que podemos identificar. En el primer caso tenemos variables cualitativas o categóricas y en el segundo caso tenemos variables cuantitativas o numéricas. Entonces, esas son las variables que debemos tomar en cuenta para la organización de datos. Entonces viene el ordenamiento de la información. Al ordenar datos muy numerosos es usual agruparlos en clases o categorías. Al determinar cuántos pertenecen a cada clase, establecemos la frecuencia. Construimos así una tabla de datos llamada tabla de frecuencia. Las frecuencias más conocidas son la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿Pero qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. Y la frecuencia relativa, expresado en porcentaje, es el cociente de la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Y expresado en porcentaje basta multiplicar por 100 para expresarlo justamente como dije en porcentajes. Veamos ahora algunas figuras que nos van a permitir ver con claridad y interpretar los conceptos que estamos mencionando. Dice, ¿qué es la frecuencia? Observamos ahí que ya tenemos una piscina con una cantidad de peces, dice, y veamos ahora textualmente lo que es la frecuencia. Se llama frecuencia la cantidad de veces que se repite un determinado valor de la variable. Y vemos ahí los peces que están en la piscina. Si nosotros observamos bien, hay 4 tipos o clases de peces diferentes. Ahora, ¿cómo lo organizamos? Una forma clara, precisa y de tal manera que nosotros podemos contar con facilidad la cantidad de peces que hay en cada tipo o clase. Entonces, para eso hacemos una tabla de frecuencia. Estamos observando aquí las clases de peces que hay en la piscina. Tenemos 4 peces de esta clase. Eso viene a ser el número de veces que se repite un dato. Entonces eso sería la frecuencia. Observamos que hay 3 peces de esta clase, 2 peces de esta clase y 3 peces de esta clase. ¿Ves? Entonces, ¿cuántos peces hay en total? Ya podemos sumar el total de peces que hay en la piscina. Entonces sería 4 más 3, 7 más 2, 9 más 3, hay 12 peces. ¿Ves? Es el total de datos. Esa es una tabla de frecuencias. Ahora vamos a ver a manera de ejemplo un poco rápido, luego resolveremos los ejercicios. Caso 1. Dice, en el año 2015 40 estudiantes de la UCB-ATE fueron encuestados por medio de una pregunta abierta para conocer su opinión respecto a las causas de contaminación ambiental. Las respuestas de los 40 estudiantes se muestra aquí una tabla. Algunos respondieron que la causa sobre la contaminación ambiental en ATE es por los transportes, otro por las fábricas, otro por los fertilizantes, otro por los desechos. En fin, está aquí todas las respuestas que se ha recogido de los 40 estudiantes, pero está un poco desordenado. O sea, tal como han expresado su opinión, se ha anotado y eso es una base de datos. Ahora esa base de datos lo que hay que hacer es organizarlo. ¿Y cómo organizamos? Hemos dicho, para eso tenemos una tabla de frecuencias. Entonces veamos ahora cómo contabilizamos las respuestas de los 40 estudiantes. Primero,
habría que indicar qué respuesta nos ha dado cada uno de los estudiantes. En este caso tenemos transporte, fertilizantes, incendios, desechos y fábricas. Entonces, aquí nuestra variable de estudio, ¿cuál sería? Sería en este caso causas de contaminación ambiental. Esa es nuestra variable de estudio. Y las causas, para algunos es el transporte, fertilizantes, para otros, algunos manifiestan que son los incendios y otros los desechos y otros las fábricas. Veamos ahora cuántos han contestado o cuántos afirman que la causa de la contaminación en ATE es esa causa de los transportes. Entonces eso sería la frecuencia absoluta. Entonces, contabilizando aquí, que está de color rojo, estamos observando ahí en esta tabla, todo de color rojo son las respuestas de transporte. ¿Cuántos habría ahí? Habría que contar. Al contabilizar tenemos 23. Luego contamos cuántos respondieron que la causa es la contaminación es la causa de fertilizantes, son 8. Y así, para algunos la causa de incendios es 4. A ver cuántos contestaron para desechos, 4. Las fábricas es 1. Si contabilizamos, total es 40. Ahí están los 40 estudiantes que han respondido. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo cada frecuencia absoluta entre el número total de datos. Para la primera frecuencia relativa sería entonces dividir 23 entre 40 y eso es 0,575. Igual, dividimos 8 entre 40 es 0,2, 4 entre 40 es 0,1, 4 entre 40 nuevamente es 0,1, 1 entre 40 es 0,025 y la suma, acá sí hay que tener bastante cuidado, la sumatoria de todas las frecuencias relativas debe ser 1. Si no es 1, entonces hay que volver a verificar. Aquí hay que tener en cuenta también las aproximaciones, tanto por defecto y por exceso. Si hacemos correctamente eso, la sumatoria de todas las frecuencias relativas debe ser 1. Ahora, la frecuencia relativa porcentual, basta multiplicar a la frecuencia relativa por 100 para hallar los porcentajes. Así, 0,575 por 100 es 57,5, 0,2 por 100 es 20, 0,1 por 100 es 10 y 0,025 por 100 es 2,5. La sumatoria aquí en porcentaje es 100, el total, 100%. Entonces, de esta manera se hace la tabla de distribuciones para variables cualitativas. Y podemos hacer algunas interpretaciones. Por ejemplo, el 57,5% del medio ambiente es contaminado por el transporte. De igual manera, podemos decir el 10% del medio ambiente es contaminado por los incendios, de la misma manera por desechos. Y podemos indicar que el 2,5% del medio ambiente es contaminado por las fábricas.